Buenos días, somos el Grupo 4 y este es nuestro proyecto integrador, el Club Deportivo de EMA. El objetivo central del desarrollo fue implementar un sistema integral para la gestión administrativa del club, abarcando el control de socios, no socios, pago y la generación de reportes. Para materializar esta solución, aplicamos los fundamentos del paradigma orientado a objetos, modelando la realidad del dominio en clases como persona, socios y pago cuota, cada una con sus atributos y comportamientos específicos. Un desafío técnico significativo fue cumplir con los requisitos de la fase 9 y la entrega final. Esto implicó garantizar que el archivo ejecutable fuera completamente portable y que se permitiera configurar la conexión de la base de datos. Entonces, nuestro program CS tiene un try catch que llama a la conexión getInstancia. Este procedimiento lo que hace es crea la conexión desde la aplicación a la base de datos antes de abrir el formulario de login. Llamará en la clase conexión un constructor que mostrará los input box y ejecutará las validaciones. Si la conexión es exitosa, es decir, si no se lanza una excepción, solo entonces se abre el login form a través del procedimiento application run new login form. Si el usuario cancelara la conexión, entonces se emite un mensaje de aplicación cerrada y la aplicación se cerrará. En cualquier otro caso, como por ejemplo si fallara el motor de base de datos, se emitirá un mensaje de no se pudo establecer la conexión inicial con la base de datos y la aplicación se cerrará. Una vez que conexión getInstancia se ejecuta, vamos a la clase conexión. Dentro de su constructor tenemos un while que es el encargado de la validación secuencial. Dentro del bucle while se utiliza el procedimiento Interaction Input Box, que se encarga de solicitar al administrador las claves de servidor, puerto, usuario y clave. El bucle valida si los campos están vacíos o si el usuario presiona cancelar. Si lo hace, se lanza una excepción personalizada. Conexión cancelada exception. Si los datos se ingresan, una caja de mensaje pide la confirmación. Cuando damos la confirmación, se inicia dentro del if el test connection para controlar el éxito de la conexión a la base de datos. Si es sí, test connection intenta abrir la conexión con la base de datos. Si falla, le avisa al usuario, se resetean los campos y el bucle while se repite. Si la conexión es exitosa, se guarda la cadena de conexión y el program CS continúa. En ese caso, va directamente al formulario de login. Ahora que la conexión está garantizada, el formulario de login se abre. Se ingresan los datos de usuario y contraseña y al presionar ingresar, el código ejecuta dentro del select count el procedimiento a través de la conexión execute escalar. Si el resultado es mayor a 0, se conecta a la base de datos y en caso contrario indicará un error de conexión al usuario. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a probar los diferentes flujos dentro de la conexión. Agregamos, por ejemplo, cualquier servidor, ponemos cancelar y la aplicación nos pregunta si dejamos un campo vacío o queremos realmente cancelar la aplicación. Cuando le ponemos que sí, nos indica que la conexión hacia la base de datos fue cancelada por el usuario y la aplicación se cierra. Si vamos a un flujo normal, lo que hacemos es ingresamos los datos, nos pregunta si las llaves ingresadas son las correctas. Cuando le decimos que sí, se habilita el formulario de login. En el flujo alternativo, dentro del formulario de login, agregamos un usuario cualquiera
y como las claves no son correctas, nos indica que los datos son incorrectos. En ese caso, el formulario se resetea y se vuelve a poner en blanco para que volvamos a ingresar, en este caso, a través del flujo normal, los datos correctos. En este caso nos indica que el ingreso fue exitoso y habilita el main form. En este proyecto me encargué de implementar la arquitectura de conexión portable de la clase conexión y en el programa CS. Lo clave era validar la conexión antes de abrir el formulario de login. El mayor desafío fue manejar el flujo de entrada en un bucle while y la cancelación del usuario. Lo solucioné creando una excepción personalizada que el programa captura para cerrar la aplicación de forma limpia, cumpliendo así con los requisitos de portabilidad. Ahora le doy la palabra a mi compañera Mariela. Gracias. Yo voy a explicar el proceso de inscribir personas, que es la base de todo el sistema. El diseño del programa empezó con un caso de uso que pensamos donde ingresa un actor que es persona y el flujo empieza con el administrador ingresando y tomando los datos. La precondición clave es: esta persona presenta su documento de identidad y un acto médico vigentes, y la postcondición es que esta persona queda registrada. En el diagrama de clases, el proceso principal fue utilizar como pilar la herencia, que es uno de los pilares de la programación orientada a objetos. Creamos una clase persona que contiene atributos comunes, por ejemplo, nombre, apellido, DNI y el acto médico, y unas clases que son socio y no socio, que heredan de esta clase base que es persona. Inscribir persona entonces es la base para registrar socios y no socios, quienes la extienden, porque son los flujos opcionales que ocurren después de inscribir a la persona. Entonces ingresamos a registrar personas, se abre el formulario que es Person Form y empezamos a completar los datos. Si por ejemplo ingresamos un DNI que ya existe, el sistema nos avisa que ya existe esa persona con ese DNI. Si por ejemplo queremos guardar una persona y los campos no están completos, nos avisa el sistema que todos los campos son obligatorios. Si también queremos guardar la persona y no cliqueamos la casilla del acto médico, nos dice que el acto médico vigente es obligatorio para registrar a la persona. Por lo tanto, lo cliqueamos y al guardar persona, el proceso nos dice que está realizado con éxito, que esta persona está registrada correctamente, que el acto médico está vigente hasta el día de la fecha, pero del año próximo. Luego de la demostración voy a explicar el código. El código empieza con un personform.cs que ingresa desde el botón guardar clic, que es el proceso que va a hacer que todas las casillas que yo estoy verificando sean correctas. En caso contrario, el sistema va a ir arrojando diferentes tipos de mensajes para avisarle a la persona que sea administradora si hay algún dato que no sea correcto. Por ejemplo, verifica que los campos no estén vacíos. Verifica que el DNI no exista en la base de datos, que lo hace mediante un select count. Luego valida la regla de negocio que el check apto esté marcado, y si no lo está, muestra un error. Por otro lado, si todo es válido en el flujo normal, el sistema registra que el vencimiento del apto
sería a partir de la fecha en la cual se está ingresando, sumándole un año. Ejecuta un insert dentro de la tabla personas y de esta manera queda registrado. Mi tarea en el equipo fue implementar el formulario del Person Form. Además, fui la encargada de diseñar los colores por los cuales el sistema se puede ver para los usuarios. Luego de esto, mi colaboración fue muy cercana con Joana, dado que, como había dicho, mi clase daba herencia a las clases socio y no socio. Tuvimos que coordinar, por ejemplo, qué atributos tenían que ser comunes, cuáles pertenecían a las clases bases y cuáles serían parte de las clases derivadas. El mayor desafío fue implementar correctamente la regla de negocio del acto médico, que sea obligatorio. Como equipo decidimos que esta validación debía ser estricta en el Person Form, para que ningún socio o no socio pudiese registrarse sin. Ahora mi compañera Joana explicará cómo esta persona se convierte en socio. Muy bien. Ahora les voy a compartir yo. Primero me gustaría empezar. Yo voy a hablar sobre el proceso de registrar socio y entregar carnet. Pero primero me gustaría comenzar con dos asociaciones con las que trabajamos en el código y que, bueno, es importante saber su significado. Nosotros trabajamos con extend e include. Por un lado, extend es un tipo de relación entre dos clases que son independientes. Es decir, son dos clases que pueden existir la una sin la otra. Si se elimina una, la otra puede seguir existiendo. Y por otro lado tenemos el tipo de relación include, que ya es un tipo de relación entre dos clases que son dependientes. Es decir, si eliminamos una, la otra no puede existir. En el caso de nuestro código, tenemos el extend aplicado en la relación entre registrar persona y registrar socio, porque cualquier persona que se registre no tiene que ser obligatoriamente un socio, pues un socio o un no socio. En el caso include, tenemos el socio con el carnet, porque no tiene ningún sentido entregarle un carnet a una persona que no es socio. En nuestras reglas dijimos que el carnet se entrega solamente al socio. En cuanto a la herencia, el socio y el no socio heredan de la clase persona. Y en la clase socio se añaden sus propios atributos, que son el ID de socio y el estado de membresía. Tenemos el flujo principal y el flujo secundario, el flujo alternativo. En el alternativo, que sería el erróneo, vamos a poner un socio que ya está registrado y vamos a ver que al tocar registrar socio nos sale el error de que ese socio ya está registrado y tenemos que registrar uno nuevo. Entonces vamos a poner un socio, una persona que esté registrada como persona y no como socio. Ponemos buscar. Esto va a la base de datos, nos dice que la persona está registrada y la vamos a registrar como socio. Acá nos dice que el socio está registrado y que tiene que hacer un pago. Acá podemos hablar de la relación include, que dijimos que sí o sí un socio tiene que entregar el carnet. A la persona que es socio hay que entregarle el carnet. Entonces ponemos ahí entregar carnet y confirmamos la entrega. Ahí nos dice el carnet está marcado como entregado. Y vamos al código, que es lo interesante. En el código vamos a tener primero que ingresar un DNI que se encuentre registrado como persona. En el caso de que no se encuentre, nos va a salir este cartel que dice persona no encontrada. En el flujo principal, si la persona estaba registrada y la registramos como socio, lo que sucede es que se generan dos inserts. Un insert en la tabla socio, que va a pasar el estado de esta persona a socio y va a generar este carnet en estado pendiente. Va a estar en 0 como predeterminado. Y se va a hacer un insert en la tabla cuota, generando la primer cuota de este socio, que también estará pendiente para que luego se pueda pagar en pago cuota.
Si ya registramos al socio, pasamos a esto que habíamos dicho del include, que nos obliga a entregar carnet. Vamos a usar el show dialog, que lo que hace es poner en pausa el código y esperar un resultado del formulario carnet para poder avanzar. Si nosotros le damos ejecutar, entregar carnet y recibimos como respuesta un OK, lo que va a hacer es generar un update en el carnet modificándolo a entregado. Para cerrar, mi responsabilidad fue trabajar sobre el socio form y el carnet form. Para esto trabajé con Mariela. Como ella mencionó, yo necesitaba una persona registrada para poder registrarla como socio. Y también trabajé con Ariel, porque si yo no hubiese generado esta cuota pendiente, él no podría generar el pago de la cuota. Y la dificultad que tuve yo, fue cómo implementar este include en el código. Para esto lo que usé fue utilizar el show dialog y esperar el dialog result para poder implementar correctamente el uso del UML en el código de C#. Ahora continúa Ariel con el pago cuota. Muchas gracias. Ahora voy a pasar a explicar el proceso pagar cuota, como mencionó Joana, y voy a mostrar cómo fue implementado en el código, incluyendo la validación del apto médico, el manejo de las cuotas con tarjeta y la actualización de la base de datos. Así que, primero que nada, antes de pasar a mostrar el código, quería hablar de que, bueno, aquí usamos el caso de uso pagar cuota, y este parte de una precondición, que el socio ya existe en el sistema como lo vimos al principio, y su cuota está en estado pendiente. Ahora, la postcondición esperada es que la cuota quede registrada como pagada, que la fecha de pago se actualice y que la membresía del socio quede en estado activo. Una regla de negocio clave establecida en el análisis funcional es que el socio solo puede pagar si tiene el apto médico vigente. Si el apto médico está vencido, no puede registrar ningún pago. Esta validación es obligatoria y afecta a la lógica central del formulario. Así que ahora vamos a pasar a ver el código. Y vamos a centrarnos principalmente en el proceso que está implementado dentro del evento botón registrar clic que tenemos aquí en la línea 24. Esta concentra todas las validaciones y actualizaciones. Para iniciar tenemos las primeras validaciones, ¿no? Las iniciales, que serían el pedido del DNI, el monto, ¿sí?, a ingresar, que sería monto texto, y la forma de pago, que como vimos puede ser tanto en efectivo como en cuotas. Si el pago es con tarjeta, el sistema exige seleccionar un número de cuotas, como lo vemos de aquí, utilizando CMB cuotas. Si no se selecciona o si falla la conversión a entero, el proceso se detiene. Después se verifica que los campos básicos no estén vacíos y que el monto sea numérico mediante lo que tenemos aquí, que es Decimal Try Parse. Y ahora lo vamos a ver en el programa. Como dijimos, vamos a intentar registrar un pago y vamos a hacer una validación. Primero que nada vamos a ingresar un DNI que quizás no existe. Bueno, aquí nos dice que debemos ingresar todos los campos. Esto es importante para poder registrar el pago. Vamos a tratar ahora de pasar a la validación del socio mediante el apto médico, que como mencionamos es la única forma de poder registrar el pago. Y aquí ocurre la parte más crítica. ¿Por qué? Porque aquí se ejecuta un select. Vamos a ver aquí en el código. Se ejecuta un select donde, bueno, con estos pasos se determina si la persona existe, si realmente es socio y si tiene el apto médico vigente. Por ejemplo, vamos a poner, en este caso, un socio que no tiene el apto médico. Vamos a poner un monto y vamos a elegir, por ejemplo, que este está en efectivo. Cuando queremos registrar el pago, nos salta un mensaje de alerta que nos dice que el apto médico no está registrado o está vencido y que no se puede registrar el pago. ¿Sí? De esta forma
se valida este dato. Ahora vamos a pasar a la parte del comprobante de pago, ¿sí? Esto ya habiendo sabido de que la persona se puede registrar porque tiene el apto médico vigente. Entonces vamos a utilizar un usuario que esté registrado, que tenga el apto médico vigente. Nuevamente ponemos un monto. Y esta vez vamos a elegir tarjeta para poder mostrar también esta función que hemos implementado, ¿no? Elegimos, por ejemplo, 6 cuotas y registramos el pago. Ahí sí nos salta un mensaje, ¿no? Avisándonos que el pago se ha registrado y que la membresía fue activada gracias a que el apto está vigente. Y ahora nos salta un cartelito, también es importante que esto lo hemos implementado, que es el tema del comprobante de pago. Si nosotros ponemos que sí, nos va a salir, ¿sí?, otro form, que en este caso, bueno, es comprobante form, y nos muestra todos los datos del usuario que hemos ingresado, ¿no? Nombre, apellido, DNI, el tipo de pago, que en este caso es cuota mensual, ya que es un socio, la fecha en la que se pagó, el monto, como hemos puesto, también la forma en la que se paga, en este caso elegimos tarjeta, y que hay una cierta cantidad de cuotas. De esta forma vemos que el form pago cuota se puede utilizar correctamente y registrar pago siempre y cuando la persona tenga el apto médico vigente. Ahora quiero hablar un poquito del trabajo en equipo y cómo integramos todo esto, ¿no? En este caso, mis tareas principales se centraron en la lógica dentro de este form, ¿no? Pago cuota form. Que puedo decir que resultó ser un módulo bastante complejo, sobre todo por las cosas que tenía integradas, como el manejo de las cuotas por tarjeta, como hemos visto, las validaciones cruzadas con persona y socio, y la estricta verificación del apto médico. Para que el proceso funcionara correctamente, dependía del trabajo también, de este caso de Joana, porque ella debía generar correctamente la cuota en estado pendiente. Así que durante las pruebas trabajamos en conjunto ajustando la consulta a SQL para que la verificación del apto fuera exacta y bloqueara el pago cuando correspondía. Ahora le paso la palabra a mi compañera Sol para la conclusión. Yo voy a continuar con el último proceso del sistema, el reporte de morosos. El caso de uso es emitir un estado de vencimiento, cuyo actor principal es el administrador. El objetivo es que el sistema genere un listado actualizado de los socios cuya cuota vence o ya está vencida. Este proceso presenta una salida de información, que es una grilla que muestra los datos del socio y el estado de su cuota. Esto se implementó a través del formulario reporte de vencimiento form. Cuando el formulario se carga, se llama el método loadData, que ejecuta la consulta SQL más compleja del proyecto, ya que primero realiza un join entre las tablas persona y socio. Luego realiza dos subconsultas correlacionadas para obtener solo el mes a pagar y el estado pago de la última cuota registrada en cada socio. Y finalmente aplica un filtro where para mostrar únicamente a quienes tienen estados pendientes o vencidos. Con los datos obtenidos, la grilla se llena automáticamente gracias al data source, permitiendo al administrador visualizar la lista de morosos de manera más dinámica y actualizada. También agregamos una opción extra, el botón exportar a CSV, que recorre toda la grilla y guarda la información en un archivo llamado reporte morosos, que se guarda directamente en el escritorio. Ahora voy a explicar el flujo del proceso. Primero hago clic en reporte morosos. La grilla se carga y vemos, por ejemplo, a Marta Fernández con el estado vencida y a Luis Martínez con el estado pendiente. Por último, voy a presionar el botón de exportar a CSV y el sistema muestra el mensaje que fue exportado exitosamente. Mi reflexión a nivel personal fue que mi mayor desafío durante el desarrollo de este proyecto no fue conceptual, sino más bien técnico. Al tener una Mac, no pude instalar el Visual Studio Community, lo que hizo que quedara fuera de la parte de codificación, ya que no se me brindó ninguna solución o alguna alternativa real para poder solucionar este problema.
A pesar de este inconveniente, seguí todo el proceso del código desde afuera, revisando los avances del equipo, cotejando los casos de uso y concentrándome en compilar la documentación final del proyecto y del manual de usuario. En conjunto, este proyecto nos permitió, como grupo, aplicar los 4 pilares fundamentales de la programación orientada a objetos, que es la abstracción, al modelar entidades como persona, encapsulamiento, ocultando atributos como private y usando head y set, la herencia, ya que con la clase persona como base la utilizábamos con socio y no socio, heredaban de ella, y el polimorfismo, ya que al sobreescribir unos métodos con toString nos sirvió como base para futuras expansiones del sistema. El resultado que obtuvimos fue, como pudieron ver, un sistema funcional que cumple con todos los casos de uso presentados y las reglas de negocio. Con esto finalizamos. Muchas gracias por ver.